Vamos a conversar ahora sobre la situación de la economía nacional. Estamos conectados vía Zoom con el director del Centro de Investigaciones de ADEX, Edgar Vázquez. Muy buenos días, señor Vázquez. Oiga, Nicolás, un gusto conversar contigo esta mañana. Se está hablando, Edgar, digamos, con optimismo del crecimiento de la economía peruana, que vamos a tener una rápida recuperación, que podríamos tener una recuperación más rápida que la de otros países. ¿Esto por qué? Lo primero, Nicolás, es que la economía mundial se está recuperando de una manera más rápida de lo esperado. Las cifras son muy alentadoras de lo que está ocurriendo. Este año la economía del mundo debe crecer 6%, es una cifra histórica y algunos países van a recuperar sus niveles prepandemia bastante rápido. Estados Unidos se espera que recupere su nivel prepandemia terminando este primer semestre. China no retrocedió el año pasado, creció 2.3%. Y Europa ya está empezando a salir de la situación de crisis y se está empezando también a recuperar algunos países. Eso está llevando a que el comercio global crezca de una manera muy interesante, muy importante en estos primeros 4 meses. Tanto es así que, por ejemplo, las exportaciones de China en estos primeros meses han crecido 60%. Es decir, la economía mundial se está recuperando muy rápido. La economía peruana en ese contexto es pequeña y altamente integrada. Y, por supuesto, una recuperación rápida de la economía global también va a influir de manera positiva en el Perú. Sobre todo tomando en consideración que el precio de los principales commodities mineros, entre otros, están alcanzando niveles récord y eso, por supuesto, está impulsando las exportaciones mineras, entre otras. Así que ese es un poco el escenario que está impulsando también la economía peruana. Ahora, el problema es que, y yo creo que a estas alturas deberíamos aprender la lección de lo digamos, este optimismo que puede resultar engañoso. Es decir, los precios de los minerales están muy altos, nuestros principales ingresos vienen de ahí, ¿no es cierto? Tenemos junto con eso la pesca, pero una vez más podemos enfrentarnos a la situación donde crecen nuestros ingresos por exportaciones y por lo tanto crecemos en términos macroeconómicos, pero seguimos teniendo a una sociedad postergada, ¿no es cierto? Donde el agua potable no se ha resuelto, ya para no decir más, ¿no? Algo tan básico como el agua potable, que no corresponde. O sea, tienes 8 millones de personas y un acceso adecuado a agua potable en un país que crece. O sea, es una contradicción en sí misma, ¿no? O debería serlo. Lo has dicho muy bien. El Perú en los últimos años ha actuado de manera muy buena en cuanto a la estabilidad macroeconómica y también en cuanto a su inserción a los mercados internacionales. Sin embargo, también de la mano podemos decir que el Perú en los últimos años ha venido perdiendo su competitividad consecutivamente y, por supuesto, la situación de pandemia ha agravado las diferencias que tenemos todavía en la distribución de la riqueza en el país. Es decir, necesitamos corregir las fallas internas que todavía no nos permiten que la sociedad en su conjunto también reciba los beneficios de esta buena macroeconomía y esta gran inserción del Perú al mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En la parte económica, la gran falencia está en todos los aspectos relacionados a la pérdida de competitividad. Desde el software, es decir, desde la educación, la salud que ahora estamos sufriendo, pero también el hardware, las carreteras de penetración. No puede ser que un productor de cebolla que quiere exportar al mundo, un productor arequipeño, tenga que traer sus productos hasta el Callao y eso le represente sobrecostos de 49%, lo cual le quita competitividad, no solamente en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Es decir, debemos resolver estos aspectos relacionados a la falta de infraestructura, conectividad física, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, por supuesto. Debemos también mejorar todos los procedimientos relacionados a los trámites. Los trámites de comercio exterior se han facilitado, pero los trámites internos en el Perú siguen siendo engorrosos, siguen siendo caóticos, siguen prestándose a la corrupción. Hay que digitalizar el 100% de los trámites. Con eso vamos a reducir costos, pero también vamos a reducir la subjetividad de los funcionarios públicos y por ende la capacidad de, digamos, corromper, ser corrompido y corromper.
Y por supuesto, adicionalmente a eso, tenemos que entrar a apoyar a distintos bolsones del engranaje productivo, sobre todo las micro, pequeñas empresas, que no necesariamente cuentan con las capacidades para poder negociar apropiadamente con sus mayoristas, poder incluso conectarse directamente con los mercados, mejorar la calidad de sus productos, ampliar la posibilidad de asociarse con otros productores y ganar escala, entre otros. Es decir, la agenda del Perú es una agenda interna de pérdida de competitividad que tiene que recuperarse y por ende facilitar que todos los peruanos tengamos la misma oportunidad de beneficiarnos con esta buena macroeconomía y con estas oportunidades que el mundo en este momento nos ofrece. Claro, porque es increíble. En la micro y pequeña empresa estamos discutiendo algo tan elemental como el acceso al crédito, ¿no es cierto? A que no vivan asfixiados por las tasas de interés, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es cuáles van a ser nuestros nichos, cómo vamos a darle excelencia a lo que hacemos y convertirnos, por ejemplo, en el caso de Gamarra, en las estrellas desde el punto de vista no de la cantidad, sino de la calidad de los productos. Ahora, hay una discusión que se ha introducido en la campaña electoral con respecto a qué debemos importar y qué no. Por ejemplo, en Gamarra están reclamando mucho sobre este tema, es decir, el mercado peruano del vestuario está absolutamente invadido. O sea, mientras nuestra industria ha estado parada, la importación ha estado abierta. Entonces, el 90% de lo que se está vendiendo hoy viene de la China y de Bangladesh. ¿Cómo se debería manejar este tema? Bueno, lo primero es que hay que tener empatía por estos bolsones de la población que no tienen obviamente la posibilidad de competir apropiadamente por distintas circunstancias, no solamente los productores textileros de Gamarra, algunos agricultores de productos sensibles, entre otros. Es decir, hay que reconocer que hay este problema, no podemos pasar la página o taparnos los ojos al mismo. Reconociendo eso, podríamos identificar la mejor forma de solucionarlo. En el caso del sector textil, recordemos, Nicolás, conviven dos grandes, tipos de empresas, ¿no? Las empresas que tienen competitividad y exportan, uno puede ir a diversas tiendas de departamento en el mundo y ver prendas de algodón de alta calidad del Perú, pero convive con una industria mediana, pequeña, que atiende sobre todo el mercado local, que es principalmente la que ha venido sufriendo la falta de competitividad. Se ha pedido salvaguardas, se han pedido otros mecanismos. La Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio sobre los cuales el Perú está suscrito nos permiten acceder a estos mecanismos bajo una investigación estrictamente técnica, apolítica, que nos permitan, luchar contra algunas malas prácticas del comercio internacional como el dumping, la subvaluación o, por supuesto, también claro. Susana Saldaña nos decía el otro día que hay kilos de ropa que cuestan $1 en la aduana. O sea, eso es imposible. Eso no es real, eso es dumping, pero obviamente. Nicolás, ¿y sabes cuál es el problema ahí? El problema ahí, más que el producto chino, es la subvaluación. Es decir, nuevamente hay un problema interno. La autoridad peruana, en este caso la aduana, la SUNAT, no está introduciendo los elementos necesarios para luchar contra ilícitos aduaneros. ¿Quiénes compiten contra las confecciones textileras de Gamarra? Los productos que ingresan importados, subvaluados, el contrabando y también aquellas empresas que hacen elusión tributaria, es decir, siguen siendo problemas internos. No necesariamente la importación es algo incorrecto, la importación es positiva, es necesaria, permite tener disponibilidad de productos al alcance de la población, de los consumidores. Pero también es importante que esta importación le permita competir a la producción nacional en igualdad de condiciones y por ende hay que luchar contra el verdadero problema. Y el verdadero problema, nuevamente aquí, es mejorar la competitividad industrial en estos sectores que están, deteriorados y a su vez luchar contra estos ilícitos que en el Perú son del día a día, que todos conocemos que existen y que las autoridades no hacen algo correcto y que no se cambia. Luchar contra ellas. Pedro Castillo ha dicho subvaluación, elusión tributaria. Claro, Pedro Castillo ha dicho, para poner solamente el título, algo así como que solo vamos a importar lo que no produzcamos, o sea que no vamos a importar nada que tenga una competencia nacional. ¿Cuán razonable es esto?
Nicolás, no te pude escuchar muy bien. Parece que tengo. No, lo que te decía es que Pedro Castillo dice que no deberíamos importar nada que el Perú produzca. Bueno, eso sí es algo complejo, ¿no? El Perú ya ha tenido esas experiencias, recordemos. Ya en los 70s y en los 80s hemos prohibido importaciones. Lo que genera la prohibición de importaciones, lo primero es una reducción de la disponibilidad de productos en el mercado. Lo segundo es que genera empoderamiento, por supuesto, de algunos productores locales que luego se ven incentivados a generar oligopolios y monopolios. Estos dos efectos lo que hacen es escasear producto y por ende elevar el precio. En paralelo, los países que se ven afectados van a retaliar al Perú, es decir, van a prohibir también el ingreso de las exportaciones peruanas. Eso va a ir en detrimento de la producción de esos productos exportables y del empleo asociado. Entonces, tienes un efecto de incremento de precios y tienes un efecto de reducción de empleo. Ambos efectos hacen reducir la capacidad adquisitiva de los peruanos, de todos los consumidores, y finalmente incluso esas industrias que han sido protegidas también se ven afectadas por la menor demanda, generando crisis. El Perú ya ha experimentado eso y otros países de América Latina lo están haciendo. O sea, esto está claramente estudiado, la fórmula no es correcta. Lo que hay que hacer es atacar los problemas de fondo. Lo más sencillo es prohibir las importaciones, pero eso no va a resolver el problema de fondo de la falta de competitividad y de los problemas asociados a un Estado que no está efectuando sus funciones correctamente para luchar contra estos ilícitos que te he mencionado. Ahora, esto nos lleva, Edgar, a la discusión a la que, es decir, fue casi una mala palabra hablar de planificación, cuando es en realidad lo que deberíamos tener. Es decir, deberíamos tener un proyecto nacional donde decidimos qué es lo mejor que podemos producir nosotros, en qué podemos ser mejores que los otros y qué tenemos que hacer para que eso ocurra. O sea, en términos de acceso al crédito, asesoría técnica, de la calidad y la clase de educación que se da, ¿no? Entonces podemos, pero eso no lo tenemos, lamentablemente. O sea, ¿dónde podemos ser más competitivos y dónde no nos gana nadie? Y por ejemplo, yo creo que la tremenda lección que está dando la agroindustria de exportación es simplemente mostrarnos el camino de lo que se puede hacer. O sea, nuestros mangos, nuestras uvas, nuestros arándanos, es decir, hasta los jalapeños son peruanos ahora, ¿no? Porque somos buenos, bueno, nadie los hace mejor que nosotros, nadie los produce mejor que nosotros, quiero decir. Lo has dicho muy bien, Nicolás. Hay dos formas de verlo, ¿no? O dejamos que el mercado solo haga que las potencialidades de nuestro país se manifiesten, y eso toma tiempo, ha venido ocurriendo, como tú bien lo has mencionado, o hacemos que este proceso se acelere. Y este proceso se puede acelerar con, digamos, políticas públicas bien estructuradas, bien señaladas, que tienen que ver con gatillar la posibilidad de que estas industrias se aceleren. Es decir, como tú lo has mencionado, seguramente en algunos casos mejores condiciones en aspectos tributarios, por supuesto mejorar la asistencia técnica para la competitividad de las industrias, por supuesto también resolver todas estas otras fallas de mercado asociadas a ilícitos y a malas prácticas, definitivamente condiciones básicas que se requieren en relación a la competitividad que te he mencionado. Es decir, hay elementos que los estados, y en este particular caso el próximo gobierno del Perú, debe introducir para acelerar este proceso de crecimiento de aquellos sectores en los que el Perú tiene potencial. Y no solamente en bienes. Digamos, cuando uno piensa en crecimiento, piensa normalmente en bienes. Pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el Perú es que hay un sector de servicios no tradicionales muy potente. Generación de software, animación 3D, servicios gráficos, entre otros, que el Perú ha exportado hasta antes de la crisis ya casi en $7,000 millones y están escondidos para la gente, están escondidos para la política pública. Han salido solos adelante. Y si les pusiéramos un poco más de visión y de, por supuesto, políticas apropiadas de fomento, podríamos pensar más bien en una revolución de servicios que ponga al Perú a la altura de que la modernidad requiere, junto, por supuesto, con la producción de bienes en la cual no vamos a desaparecer. Pero se necesita tener una visión que permita apuntalar estos sectores digamos, en distintos aspectos y no solamente dejar que las cosas vayan creciendo por su propia inercia, porque eso va a tomar muchos años. Una última pregunta, que es la del valor agregado. ¿Podemos agregarle realmente valor?
O sea, por ejemplo, en minería tenemos, según el programa de Fuerza Popular, 500.000 millones de dólares de mineral enterrado en el Perú que podríamos exportar los próximos 25 o 30 años. Yo creo que es más, que se quedan cortos. Pero, es decir, ¿qué pasa si le agregamos valor? Si mejoramos lo que exportamos, si industrializamos por lo menos en un primer nivel. O por ejemplo, ¿por qué exportar cacao cuando podemos exportar chocolate? Y podemos tener plantas de chocolate, asociándonos con las marcas, o sea, no sé, con cualquiera de las marcas que producen chocolate en países donde en su vida han visto un árbol de cacao y producen el mejor chocolate del mundo. ¿Por qué no podemos hacer algo para que esas marcas produzcan acá? Y eso produzca una revolución, por ejemplo, solo en el chocolate, para no hablar del café y de muchísimos otros productos. Lo has dicho muy bien, Nicolás. Lo que necesitamos precisamente es ser más atractivos para que esas inversiones regresen, para que esas inversiones lleguen. Y no vamos a ser atractivos si nuestra competitividad sigue retrocediendo, y no vamos a ser atractivos si nuestros esquemas públicos, tanto en la parte tributaria como las limitantes que tenemos en infraestructura, no siguen siendo atractivas. Yo te voy a dar un ejemplo. En algún momento, una importante empresa internacional, averiguó por la posibilidad de poner su planta, una planta importante de procesamiento de productos en Tacna, con una visión de poder introducirse en la zona franca de Tacna y a partir de ahí abastecer al Perú, a Chile, Argentina, Bolivia, todo ese espacio. Lo primero que preguntan son por condiciones. ¿Cuántos ingenieros hay en la región? ¿Cuántos especialistas en manejo de maquinarias hay en la región? Dotación de agua, disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de gas, disponibilidad de carreteras y cercanía de puertos. Es decir, si queremos hacer que nuestros productos, materias primas, tengan valor agregado, debemos resolver estos cuellos de botella que no dan condiciones apropiadas para que las grandes industrias se coloquen en el país. ¿Y eso es posible? Sí, muchos países lo han hecho. Miren el sudeste asiático, y lo han hecho relativamente rápido. El asunto está en que, nuevamente, debemos empezar a introducir nuevos elementos en la política pública y sobre todo en la economía. Necesitamos un Ministerio de Economía ya no que administre solamente pobreza y piensen que las reglas del mercado deben ser las que nos llevar al infinito alguna vez a mejorar, sino también hay que introducir algunas políticas especiales de fomento que nos permitan apuntalar las capacidades que tiene el Perú en distintos aspectos. El Perú es un país muy rico, necesitamos gatillar estos aceleradores que nos permitan que el crecimiento sea más rápido y por ende diversos sectores de productos y de servicios puedan crecer. Muchas gracias a Edgar Vázquez de ADEX por esta conversación.